Los peores discos de bandas legendarias. Sí, porque las buenas bandas, legendarias como te digo, súper importantes en la escena del rock and roll mundial, también han hecho cosas que no son para nada buenas. Quédate que te las muestro. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, te acabo de dar la introducción del video de hoy, a qué se va a referir, a qué hace referencia. Y como te decía, muchas bandas o grupos, sobre todo de rock and roll contemporáneo, han hecho materiales impresionantes, por eso también se los llama legendarios como te digo, pero hay cositas que, si bien han pasado desapercibidas como discos no tan buenos, se han mezclado en esa discografía excelente que tienen y pasaron un poco desapercibidos. Hoy te voy a mostrar 5 discos de esas bandas, como te digo, que nos han marcado y que quizás hoy seguimos escuchando en la actualidad. A mí son bandas que me gustan muchísimo, pero te quería mostrar los discos más flojos de cada una de ellas. Antes de comenzar con el video, como digo siempre, si te suscribís al canal me ayudás muchísimo. El canal viene con un crecimiento sostenido bastante importante gracias a ustedes. Activa la campanita para enterarte cuando subo videos, compartilo con gente que le pueda gustar este contenido y si te gustó al final de todo esto que te voy a mostrar, me dejas un like que me ayuda mucho y comenta, eso sí, como también estoy diciendo últimamente, esos discos malos que pueden haber quedado en el tintero que no te nombré, de esas bandas que por ahí te gustan o que las tenés como grosas de verdad. Así que bueno, el primer disco de la banda gigante que te voy a mostrar es, lo tengo por acá, Coda de Led Zeppelin, lanzado en el año 1982. Este disco es un disco en el cual fue lanzado posterior a la separación ya de Zeppelin como banda, debido a que en 1980 fallece John Bonham, su baterista, que gran parte quizás de los que estamos viendo el video sabemos cómo fue, que ha tenido ese problema en su vómito y demás. Fue realmente una muerte trágica para lo que es el rock and roll. Este disco sale, como te digo, luego, en el año 1982, y no porque sea quizás un disco malo, sí porque es un rejunte de muchos temas que habían sobrado de discos anteriores de la banda, lo cual lo hacen, lo juntan, lo mezclan para lanzar Coda. ¿Qué significa Coda? También tiene que ver mucho. En música significa final. Quizás es para darle justamente un final a lo que fue Zeppelin. Lo que pasa es que mucha gente no lo vio con buenos ojos, justamente porque ya la banda no estaba activa y había quedado esto dando vueltas. ¿Qué más te puedo decir de Coda? Un disco con pocos temas también, pero fueron grabaciones que han sacado desde 1970 hasta 1978, las mezclaron y las pusieron en este disco. Coda, como te estaba comentando, no es un mal disco, sino que quizás es un material carente de identidad. ¿Por qué? Porque, como te comentaba, al ser grabaciones de distintos años, vos si prestás atención, vas a notar diferentes energías, diferentes matices, hasta diferentes formas de composición dentro de los temas justamente de cada tema de este disco, quise decir. No es un disco que arruine la trayectoria gigante que tiene Zeppelin como banda, obviamente, pero tampoco la agranda. ¿Qué quiero decir? Es un disco que quizás es como para completar una discografía que simplemente cumplió. No sé bien a fondo si tenía que ver un poco con algún compromiso de tipo comercial para con la discográfica, eso realmente no lo sé, pero era muy común también que pasara y en otras bandas sí ha pasado ese percance. Así que bueno, te dejo Coda de Led Zeppelin. El siguiente disco de esta gigante banda que te voy a mostrar es Sgt. Anger de el grupo Metallica. Fue lanzado en el año 2003. Realmente acá tenés el caos hecho disco. ¿Por qué te digo esto? Fue en el peor momento de la banda porque estaban pasando por una ida de Jason Newsted, que justamente, como te digo, se había ido. James Hetfield había entrado a un centro justamente de rehabilitación por sus adicciones. La banda estaba totalmente rota y eso se nota mucho en este producto. El sonido justamente de la batería de Lars Ulrich
suena hiper metálico. Esto también se sabe que fue hecho adrede, con la intención justamente de que sonara de esa manera, pero la verdad que en el producto final queda muy feo, no suena muy bien. Es un disco que carece de solos de guitarra. Es raro en Kirk Hammett que no esté con los punteos, algo muy característico en él y sobre todo en la identidad de Metallica. Canciones larguísimas, realmente sin sentido, hay hasta minutos en algunas de esas canciones que sobran, de 7 u 8 minutos, con muchísimo grito, muchísimo golpe, pero con una construcción musical realmente sin sentido. Este momento que estaba pasando Metallica mostraba que era una banda literalmente rota, en crisis, que a pesar de todo estaba intentando sobrevivir. Por eso hay muchos fans que lo ven de otra manera este disco y lo valoran mucho por lo genuino, por la honestidad de la banda de intentar mantener justamente esa química y esa banda, valga la redundancia, en actividad. Así que Sunshine Anger de Metallica. El siguiente, bueno, es un disco de mi banda favorita, de Guns N' Roses, y él es Chines Democracy. Quizás este disco no puse a The Spaghetti Incident, justamente porque es un disco de covers y acá, bueno, hay un producto hecho por los Guns. Este es el más discutible, será también porque a mí me gusta mucho Guns N' Roses, pero yo le encuentro muchas cosas positivas. Se lanzó este material en el año 2008, se tardó 15 años. ¿Por qué te digo esto? Porque ahora te voy a mostrar las partes negativas justamente de este disco. Se lanzó en el año 2008, como te decía, 15 años posterior a la separación de la banda, en el momento en el que Axl toma la posta de Guns N' Roses, se queda solamente de sus miembros originales con Dizzy Reed, y durante esos 15 años empiezan a hacer las grabaciones. Pasaron muchísimos guitarristas, por eso también me parece que es un disco que no tiene un timón, o sea, un sonido parejo. Hay muchísimas variaciones, sobre todo en las guitarras, prestar atención. También fue otro dato que tiene este disco, que fue uno de los más caros de la historia en producción. Se estima que se gastaron 13 millones de dólares, la verdad una locura. No fue un fracaso total el disco, pero el tema es que tenía mucha expectativa en su salida. Por eso se tomó como que fue algo decepcionante, se esperaba algo muchísimo más poderoso. También la discográfica había ofrecido una gaseosa gratis si el disco salía en el año 2008. Vos fíjate toda esa espera que ha tenido, y fue una campaña que hicieron con Dr. Peppers. Y bueno, y la conclusión por ahí que me queda de este disco, repito, es media ahí, a mí no es el peor disco de Guns N' Roses, pero bueno, como te dije, dentro de la discografía compuesta por ellos sí lo puedo poner ahí. Y el tema es que se tardó tanto tiempo que me parece que no pasa a ser un mal disco, sino se diferencia con el resto de la discografía, porque pierde bastante identidad en el sonido de la banda. Así que China's Democracy de Guns N' Roses. El siguiente disco que te voy a mostrar, en este caso no lo tengo de manera física, pero sí me parecía que era adecuado ponerlo, y es Music from the Elder del grupo Kiss, lanzado en el año 1981. Te lo voy a dejar seguramente por acá para que veas la tapa y demás. Kiss a partir de los 80, la década de los 80, había comenzado en una caída terrible desde la composición. Entonces pensaron para la composición y salida justamente de este disco algo totalmente diferente a lo que venían haciendo. Quisieron hacer algo con una narrativa más profunda, un disco más oscuro, un disco conceptual, estilo The Wall. Situación con personajes también, situación que la verdad que no fue así. También se había pensado hacer justamente de este disco una película, la cual nunca se llevó a cabo. Quizás tiene un poco que ver con esa poca venta que ha tenido. Este disco también está falto de hits, algo que quizás en otras épocas justamente de la banda es algo clásico de ellos, y en este disco no aparecen esos hits, también lo que hizo que fuese justamente un bajón, digamos, para ellos. Los fans también se encargaron que este disco fuese uno de los peores de su discografía, porque esperaban realmente un disco de un rock directo,
fuerte, con actitud, y eso está muy lejos justamente en la grabación de este material. Music from the Elder no fracasó por ser un mal disco, quizás, sí fracasó porque Kiss en este intento de cambio logró sonar como otra banda y no como Kiss, y ahí está para mí también un poco el fracaso. Así que Kiss y su disco Music from the Elder. Bueno, y estamos terminando con el último disco que te voy a enseñar, el quinto de estos fracasos o peores discos de estas bandas legendarias. No podía quedarse afuera en los Rolling Stones con su disco Dirty Work, lanzado en el año 1986, que también te dejo por acá para que lo vayas viendo, tampoco lo tengo en formato físico. Quizás agarra a la banda en uno de sus peores momentos, ya que Mick Jagger estaba muy enfocado en lo que era su carrera solista. Keith Richards, a Keith Richards justamente esto le molestaba mucho y tenía un enfado realmente bastante importante, por lo cual casi no se juntaban en el estudio para grabarlo, hacían cada uno en diferentes lugares enviando las pistas. Keith Richards toma el control casi total de lo que fue la conducción, para decir así, de la grabación del disco, y se nota porque quizás hay un sonido un poquito más crudo de lo que venía siendo, mejor dicho, los Rolling Stones, pero también más desordenado. Resultado, un disco más hecho por obligación que por inspiración justamente de la banda. De hecho, también pensar que hay un invitado súper especial, impresionante, un top, para mí igualmente está entre los 5 mejores guitarristas de todos los tiempos, también lo dejo como dato, que es Jimmy Page de Led Zeppelin, y todavía a pesar de eso el disco no llegó a tener ese despegue que esperaban. Tiene un sonido ochentoso para mí mal envejecido, con baterías muy cargadas, un sonido quizás poco afinado, para decirlo así, o sea, estaban afinados pero poco afinado en el conjunto. Todo esto porque también las grabaciones, parece un disco grabado con pistas sueltas, como te decía, cada uno en su lado, y lo fueron juntando. Tiene también un par de puñados de canciones olvidables, no tiene esos hits realmente que te quedaban grabados. Y una conclusión que puedo quedarme de Dirty Work es que, a pesar para mí de ser un mal disco, y esto que no se enojen los fanáticos de los Rolling, pero considero que no es un buen disco, a pesar de ser un mal disco, también te muestra y te deja en evidencia que sale un producto con todo lo peor de los Stones, digamos, como banda, porque parecía que fuese que lo grabaron todos por separado, intentaron unirlo. Ahí está la falta de química que por ahí noto en la grabación de este disco. Así que Dirty Work de los Rolling Stones. Llegamos al final del video y te mostré 5 discos que son los peores de esas bandas legendarias que considero yo. Como te dije al principio, déjame en comentarios cuáles te parecen que podían haber estado en este video y no estuvieron. Y bueno, como te dije, comentalo, dale un like, compartí el video, suscríbete al canal obviamente si no lo has hecho. Y bueno, y sin más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.